Dios les bendiga. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice la palabra del Señor, 15 y 16. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo también tenía, pues, qué casualidad, el 5:1, porque como vamos a hablar del tema dejando huella, entonces vamos a leerlo otra vez. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Le doy gracias primeramente al Señor por tenernos esta noche acá, a las hermanas del comité de Dorcas por tener en bien invitarme. Y de verdad que si estamos acá es porque estamos necesitados de nuestro Dios, ¿cierto? Quizás muchas veces, vea, yo en estos días reflexionaba algo porque uno que trabaja de cuenta de uno le pide al Señor mucho trabajo, ¿cierto? Señor, mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces en estos días llegué muy cansado y yo dije, yo no voy a ir al culto, no, estoy muy cansado. Pero ahí mismo se me vino a mente eso, entonces eso es incoherente. Entonces yo le digo al Señor que me dé mucho trabajo. Entonces el hermano Johan hace muchas carreras un día, entonces el Señor le dio mucho trabajo, ese día no viene al culto, eso es incoherente. O sea, el Señor lo está bendiciendo y él antes, cierto. Entonces yo dije, no, me voy para la iglesia. Porque nosotros nos reunimos ¿por qué? Porque somos necesitados, ¿cierto? Si nosotros no necesitáramos a nuestro Dios, ¿sabe qué haríamos? Mandaríamos la ofrenda, mandaríamos los votos, no, yo ya no necesito. Pero nosotros estamos aquí es porque de verdad lo necesitamos a Él día a día. Y quizás así no estemos acá, hay una mamá ya cocinando y está diciendo, Señor, bendice este arroz, Señor, ¿cierto? Y el hijo le dice, ¿usted qué le echó a ese arroz? No, el mismo, las mismas 2 tazaditas de agua, la misma tazadita de arroz, la misma cucharadita de aceite y la misma cucharadita de sal. Pero ahí está la bendición, ¿cierto? Si hacer arroz, ¿cierto? ¿Cierto que sí se hacer arroz? Oiga, y pasa algo, usted no, vea, nosotros somos bendecidos y tenemos gente alrededor de nosotros que es bendecida. ¿Usted no le ha pasado que usted llega a un restaurante, a una party y compra un salchipapas y empieza a llegar la gente? Y usted dice, ¿será que esto sí es bueno, esto tan solo? Y usted compró el salchipapas y empezó a llegar otro. Usted le dice, yo le digo a mi esposa, vámonos que ya necesitan las sillas. Y llegamos y estaba solo, pero es que donde estamos nosotros hay otros que se benefician de la bendición, ¿cierto? Son bendecidos, amén. Entonces somos unos privilegiados y los que nos rodean, crea que también les toca, ¿cierto? La bendición de parte de Dios. Y hablando de que nosotros somos necesitados, y vea, créanme mis hermanos, que si yo le preguntara al que lleva 1 año bautizado, 2, 3, me va a decir que no es el mismo hace 1 año. Usted no puede ser el mismo, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos a nuestro Dios y esa necesidad nos lleva a buscarlo y el buscarlo a Él cada día nos va perfeccionando, nos va llenando, cada día nos va moldeando. Porque aquí vemos vasijas que sabe que el Señor cogió y las quebró, otras las empezó a moldear, pero somos unas vasijas en manos de este alfarero, amén. Somos vasijas en manos de este alfarero, necesitados de nuestro Dios. Y ojalá, hermano, que usted no se pierda culto, porque el Señor siempre va a tener una palabra vea, o a veces pasa de que ni siquiera es la palabra, sino que el Señor le habla a uno por medio de ¿cierto? Cuando se acabó la alabanza, usted ya se puede ir para la casa y dice, el Señor ya me habló. Hay cultos que nos ha pasado eso, ¿cierto? Entonces no se pierda culto. Hoy tenemos un tema, bueno, el tema no era ese, apenas vamos a empezar. Para que es que como mañana es festivo, entonces hoy podemos hacer vigilia, ¿cierto? Mañana es festivo, entonces podemos tranquilitos, no hay que madrugar, pues yo creo. Entonces el tema para hoy es dejando huella. Y la huella puede ser un rastro, una señal, una marca, ¿cierto?
Pero resulta que la huella, usted puede dejar una huella buena, pero también puede dejar una huella mala. O sea, puede dejar cualquiera de las dos huellas, ¿cierto? Uno, vea, y hay huellas que a usted no le interesan. Supongamos, si vienen y le dicen al hermano Ismael, usted cuando estudiaba, me acuerdo de usted porque pasteleaba. Él va a decir, ya eso no interesa, ¿cierto? Eso hace 5 años, 6 años. O sea, hay huellas que ya a usted no le interesan, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que le dicen, ay, yo me acuerdo cuando usted en el trabajo, aquel, hace como 10 años, me acuerdo de usted porque siempre llegaba tarde. Pero ya son huellas que uno dice, ¿cierto? Llegaba tarde, usted no me conoce ya, llegó más tarde. Bueno, hay huellas que son así, ¿cierto? Que usted dice como que pasa por desapercibido, como que ya no interesa, como que ya no es lo mismo. Pero créame, hoy vamos a hablar de dejar huella. ¿A dónde cree usted que a nosotros nos interesa dejar huella y que siempre como que tratamos de dejar una huella? ¿A dónde? En nuestra familia, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar de eso, de dejar huella en nuestra familia. Pero sabemos, como estábamos diciendo, que hay huellas buenas y huellas malas. Entonces, usted mientras vamos meditando la palabra, usted se va a preguntar, ¿yo estoy dejando una huella buena o estoy dejando una huella mala? ¿Cierto? Y créame que a veces las huellas malas se vuelven, no son huellas, sino cicatrices, ¿cierto? Heridas, se van volviendo eso. Y aprovechemos para hablar del que no está. Resulta que un hombre que todos conocemos, buen músico, compositor, un guerrero, un gladiador, digámoslo así. ¿Ustedes qué están pensando? ¿Quién será? Y vamos a hablar de David, ¿cierto? Vamos a hablar de David. Resulta que David tenía, o sea, este hombre dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero voy a hablar de una parte de David que quizás no se ha hablado mucho. Y resulta que David pareciera que usted sabe que en ese tiempo los hombres tenían varias mujeres. Y como que esto lo llevaba a desentenderse. Pero les voy a contar una historia de David. Y resulta que David tuvo 2 hijos con una mujer que se llama, no sé si se pronuncia así, Moaca. Está en 2 de Samuel 13. Cuando usted esté en casa va a coger todo 2 de Samuel 13 y lo va a leer todo. Yo le voy a redactar la historia como para ir, ¿cierto? Y resulta que tenía otro hijo que ella tuvo 2 hijos que era Tamar y Absalón. Oiga, dice la palabra de Dios que Absalón era sin defecto, que ese hombre era hermoso, dice la palabra, que era sin defecto. Imagínense que tenía una cabellera que se la mochaba cada año y pesaba 2 kilos. O sea, eso era envidiable. Y decir de que era un hombre sin defecto, tremendo, ¿cierto? Que David también podía ser pintosito porque daba buena pinta. Y estaba Tamar, pero también tenía otro hijo que se llamaba Amnón. Y aquí viene algo muy triste, porque mire, que dice que este hombre Amnón se enamora de su hermana Tamar. Dice que hasta enfermarse. Él estaba enfermo, tenía un amor, eso, llamémoslo así, tenía una obsesión por su hermana, pero era su hermana, era su hermana. Y él quizás en el medio del desespero, y imagínese que era tanto que no dejó de comer. Entonces llegó por allá un hombre que se llama Jonabá, y le dice, venga, no me vas a contar qué es lo que te pasa porque estás como tan flaco, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que él era muy astuto, este Jonabá era muy astuto. Entonces este muchacho en medio de su desespero le cuenta, y dice, no, es que estoy enamorado de Tamar, no me provoca ni comer.
estoy enamorado de Tamar. Y él le dice, venga, haga una cosa. Por eso vamos entrando en materia y yo quiero que usted empiece, porque aquí hay un muchacho que está pidiendo un consejo de una persona que quizás no le va a dar un buen consejo. Qué bueno que usted, la huella que usted tenga en su hijo es que cuando su hijo entre a la casa y usted lo mire a la cara, usted dice, a este le pasó algo, ¿cierto? Que usted conozca a sus hijos de manera que el mero rostro le refleje a usted algo. Mi esposa, cuando yo llego de trabajar, que tengo un día no muy bueno, yo llego, entro, la saludo, ella me dice, Dios la bendiga. Y me, ¿qué le pasó? Yo, no, nada. Al momentico él me pregunta, ¿qué le pasó? Porque me conoce, ¿cierto? Y yo, sí, es que pasó esto. Bueno. Qué bueno que cuando su esposo, su hijo, su esposa entre por el quicio de la puerta, quizás con un día muy atropellado, quizás de pronto con dificultades en el trabajo, usted sepa de que necesita de usted. De que su hijo, cuando necesita de pronto solucionar algo, los adolescentes que de pronto están pasando por esos momentos de cambios hormonales, emocionales, que antes de preguntarle al amigo, que antes de preguntarle al vecino, que antes de preguntarle al papá, ve a la profesora, se siente con papá, se siente con mamá. Pero sabe, le cuento algo, eso no se gana así, venga, cuénteme. Porque yo estaría seguro que si el hermano Johan tiene algo que lo está atormentando, algo que contar, y yo le digo, hermano, venga, cuénteme, él va a decir, no, pues que si yo en usted no confío, ¿cómo así que venga, cuénteme? Eso se tiene que ganar. Eso se tiene que ganar. O sea, los padres se tienen que ganar la confianza de sus hijos, cosa que él llegue y le diga, papá, me pasa esto, hice esto. ¿Quién más le puede dar un buen consejo a su hijo si no es el papá, si no es la mamá? Pero ¿sabe qué pasa? A veces nuestros hijos, por miedo de papá, por miedo de mamá, porque papá mantiene con el ceño fruncido, porque mamá quizás entra, sale, no sabe mi vida, entonces yo voy a ir a preguntarle a la amiguita, yo voy a preguntarle a la vecina, yo le voy a preguntar a mi tía qué hago, yo le voy a preguntar. Y reciben un mal consejo. Este hombre, ¿sabe qué le dijo? Venga, está enamorado de su hermana, haga una cosa, muy fácil, hágase el enfermo. Vaya, y entonces va a llegar su papá, David, el rey David va a llegar y le va a decir, mi hijo, ¿qué le pasa? Papá, estoy muy enfermo. Bueno, llamemos un criado a que lo atienda. No, papá, llámeme a Tamar, yo quiero que ella cocine y solamente de mano de ella voy a comer. Buena idea. Este muchacho dijo, claro que sí. Y así hizo, se fue, se hizo el enfermo y ahí mismo llegó y el papá, claro, mismo papá, entonces claro, mismo mandó y le mandó a Tamar, vaya que su hermano está enfermo y él dice que solamente va a comer si usted le lleva comida, si usted le lleva alimento. Entonces llegó Tamar y cuando llega Tamar empieza a preparar el alimento y le dice, venga, saque todos los criados, le estorbaba a toda la gente. Tremendo. Amnón cogió y le dijo, Tamar, dígales a todos que se vayan, solamente tráigame usted la comida. Y Tamar llega y como que llega a la puerta y le dice, vea, ya le preparé. Y él dice, venga, tráigame a la cama. Y cuando ella se arrima, la coge a la fuerza. Y Tamar, en medio del desespero, le dice, ella trata como de defenderse y le dice en 2 de Samuel 13:12, le dice, no hagas eso. ¿Dónde iría yo con mi deshonra? Le dice, no, ¿por qué no hablas con el rey? Él no te negaría a mí, pero no hagas eso. ¿Y dónde iría usted como abusador? Pero Amnón la coge, la viola a su hermana y pasa algo que hay como un efecto rebote. Ya ella dice la palabra que el amor que tenía hacia ella ya era más grande el odio que sentía hacia ella. Y entonces ahí Mocoy le dice, hey, Tamar, váyase. ¿Y cómo me voy a ir? Y le dice, sí, y le dice a los criados, venga, sáquenla, que se vaya. Ella resulta que en ese tiempo
las mujeres tenían unos vestidos, las hijas del rey, que tenían unos vestidos de colores, que era lo que significaban que eran puras, que eran vírgenes, ¿cierto? Y resulta que ella, cuando él le dice váyase, entonces ella sale y dice que se echa harina en su cabeza, rasga sus vestidos y sale gritando, desesperada, porque quizás ya se fue para su casa, porque en ese tiempo ya quizás ningún hombre la iba a querer de ella. Quizás ella había pensado una vez en formar un hogar, pero ya no lo iba a formar. Como decía ella, ¿dónde voy a ir yo con esta deshonra? O sea, es que me quitó la virginidad, abusó de mí. Y se va ella y se va corriendo y se va a donde su hermano Absalón. Oiga, pero aquí pasa algo. Que en 2 Samuel 13:21 dice, el rey oyó esto y se enojó mucho. Yo cuando escuché esta parte yo dije, ay, ¿qué va a pasar acá? ¿Cierto? Ay, ¿qué irá a hacer el rey David cuando se dé cuenta que Amnón cogió y violó la hermana? ¿Qué va a hacer? Pero ¿sabe qué? No dice nada más. No dice nada más. Dice que se enojó y ya, se enojó. Y no pasó nada. Aquí ya tenemos yo diría que en una huella, una cicatriz. Una mujer quizás con una vida destrozada, ¿cierto? ¿Cierto? Porque su vida quizás ella, yo creería, me imagino, porque la Biblia no narra más de ella, no habla más de ella, pero yo me imagino que ella ya no quiso salir de su casa. Yo me imagino que ella se vivía en un lamento, en una tristeza. Pero pasa un tiempo. Póngase a ver de que esto todo viene ligado a un mal consejo, ¿cierto? Quizás si este muchacho de Amnón va y habla con su papá, le dice, papá, yo me enamoré de mi hermana, quién sabe, puede haber sido diferente, ¿cierto? Un consejo de papá, de pronto algo distinto, pero no pasó eso. Y mire todo lo que viene ligado a un mal consejo. Y pasa de que entonces Absalón se queda esperando a ver qué hacía el papá, pero resulta que Amnón seguía paseándose por los pasillos del palacio como si no pasara nada, para allá y para acá. Y Absalón seguía como si no hubiera pasado nada, y quizás su papá desde arriba lo miraba, ahí está Absalón, no pasó nada. Pero ve Amnón, disculpen, Amnón. Pero Absalón, al vivir eso tan cerca con su hermana, él dijo, pero ¿qué pasó acá? Mi papá no hace nada, no reacciona. Entonces él prepara algo. Y eso también lo podemos ver allá en 2 Samuel, está como a partir del capítulo 13, como desde el 23 para abajo. Y dice que, ¿sabe qué hace Absalón? También planea una fiesta. Y entonces él dice, vamos a hacer una fiesta, invita al papá. Hey papá, venga, que vamos a hacer una fiesta. El papá le dice, no, yo no puedo estar. No papá, pero yo quiero que me traigas a Amnón. Amnón, sí, hágale, él va a ir a la fiesta. Y resulta que llega y habla con los criados y le dice, apenas él esté contento, o sea, la palabra de Dios ahí contento es que ya haya tomado algún vino, apenas esté contento, entonces yo les hago la ceñita y ustedes llegan y le entierran el puñal, lo matan. Mire todo lo que está pasando. No aparece por ningún lado la mamá, no aparece por ningún lado el papá, y cada uno entre hermanos se están acabando, una familia, ¿cierto? Y todo llevado ¿a qué? A un mal consejo. Él llega, prepara la fiesta, quizás Absalón está por ahí paseando y Amnón también, porque dice que Absalón no quería a Amnón, entonces de pronto pasaba por el lado de él y ni lo volteaba a mirar y estaban en la fiesta. Cuando ya ve a Absalón que Amnón está como alguito contento, hace la seña y vienen y matan a Amnón.
Dice la palabra de Dios que le entierran el cuchillo hasta el puñal. Muere. Entonces ya tenemos que una hija violada, un hijo muerto claro, y el otro huyendo, y Absalón huyendo porque había matado a su hermano. Y resulta que sí, Absalón huye, se va, bueno, pero vea, David venía, esto pasa, y si usted mira el capítulo anterior, es cuando David pierde otro hijo. Si han leído esta, que el segunda de Samuel, o sea que David estaba pasando como no por un buen momento. Mire lo que pasa acá. Antes de esto, han leído cuando Natán, acá en el capítulo 12, Natán molesta a David. Porque David se asomó a la azotea y vio la mujer del soldado y la manda a llamar, y esa mujer tiene un hijo con David. Resulta que a este hijo le da una fiebre y muere. O sea que ahí va otro hijo muerto, ¿cierto? O sea que David quizás en un tiempo muy corto ya tenía 2 hijos muertos y una hija violada. Triste, ¿cierto? Y resulta que Absalón se va y se desaparece un tiempo, pero resulta que un general, Joab, le dice, venga rey, eso no está bien visto, que el hijo del rey esté por allá como que en el asilio. Mándelo traer. Entonces él dice, pero ¿cómo lo va a mandar a traer? ¿Cómo va a estar acá el que mató a su hermano paseándose por el palacio? Dice, no, mándelo traer, pero no lo deje entrar al palacio, que esté por ahí. Claro, lo mandan a traer, llega Absalón y ve que no lo van a dejar de entrar al palacio. Entonces se llena de ira contra su padre. Dice, ¿cómo así? El violador sí se paseaba por el palacio y yo no puedo pasearme por el palacio, yo no puedo entrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba, entonces él dijo, listo, vamos a hacer algo. Y también empezó a planear matar a su padre. Imagínense, a dónde va la historia ya. Entonces él dice, entonces llegaba alguien, rey, ¿qué necesita? Dice, necesito más tierra, necesito ganar. Él dice, si yo fuera el rey, y tenía como un don de convencimiento, que empezó a recoger gente y a recoger gente y a recoger gente. Cuando el rey Joab le dice a David, su hijo Absalón está como formando un ejército, como que está planeando un golpe de estado contra usted, y lo que quiere es su cabeza. O sea, quería dar el reinado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tocaba era defenderse. Entonces el rey Absalón, el rey David dice, bueno, vamos a la guerra, porque ya Absalón tenía muchos, ¿cierto? Ya tenía muchos soldados, mucha gente armada, tenía mucha gente de parte de él. Entonces dijo, vamos a la guerra. Entonces el general le dice, no, rey, pero vea, a Absalón lo que le interesa es su cabeza. Quédese usted aquí en el palacio, nosotros vamos. Y salen a la lucha, salen a la guerra. Claro, como el ejército de David era más fuerte, acabó con ellos. Pero dice la palabra de Dios que Absalón sale en una mula a huir, y como que llevaba tiempo que no se mochaba el cabello y quedó enredado de un árbol. La mula se fue y él quedó enredado del árbol. Entonces viene un soldado y le dice, hey, general, mira, allá quedó Absalón colgado de su cabello. Y entonces le dice, ¿lo mató? No lo maté. ¿Cómo que no lo mató? Si usted lo hubiera matado, yo le hubiera dado eso. No. Yo tengo entendido que el rey ama mucho a su hijo Absalón. ¿Cómo voy yo a hacer este mal? Pero el general Joab se va y dice que le tira 3 dardos al corazón. Pa.
y mata a Absalón. Cuando lo mata, coge con un cuchillo y mocha su cabello, ¡pah! Cae Absalón, lo entierran, cae ahí, le tiran piedras, cayó a un hueco, murió Absalón. O sea que ya tenemos que 2 hijos muertos, 3 con el de antecitos, tenemos una hija violada, ¿cierto? ¿A causa de qué? De un mal consejo, ¿cierto? Pero aquí muestra la palabra de Dios, porque mire hermano, vea, nosotros muy bueno que usted y yo mantengamos muy ocupados, sí, que usted le sirva al Señor en tantas áreas de la iglesia, porque de verdad que nosotros le servimos a nuestro Dios es por agradecimiento, ¿cierto? Y si lo hacemos es porque Él ha sido bueno con nosotros y lo que hacemos lo hacemos de corazón y todo. Pero hermano, créame que nosotros, si hay algo importante, es nuestra familia. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, si hay algo que nosotros tenemos que preservar en nuestra familia. Pero que sus hijos no digan, no, es que mi mamá culto y nunca se sienta a la mesa. Es que mi mamá siempre se va para allá, no sé qué hace el lunes, no sé qué hace el martes, no sé qué hace el miércoles y nunca se sienta a la mesa a compartir los alimentos, nunca me escucha, nunca está acá, yo no sé. Porque créame que ahí le estamos dando lugar a que su hijo reciba un consejo de aquel que vino solamente a matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Él vino solo a eso. Y él quiere dividir las familias, por eso es que ahora el papá no le habla al hijo o no le habla a la esposa, porque él vino fue a dividir. Y cuando hay una familia dividida, él se goza. Porque eso es lo que Él quiere, de entrar. ¿Por dónde? Por donde usted lo deje de entrar. Entonces cuando la palabra de Dios dice no le des lugar al diablo, pero cuando usted le da lugar de que sus hijos, el Señor le entregó un hijo a usted y le dijo, vea, fórmelo, cimiéntelo, instrúyalo, deje buena huella en su hijo. Pero ¿cómo vamos a dejar una huella si mantenemos siempre ocupados? Está bien, ahora la vida está muy cara, pero y tenemos que trabajar quizás mucho, pero créame que los hijos, créame que nuestra familia necesita algo tan sencillo que se llama tiempo. Que usted le dedique un ratico, que usted le diga, mi hijo, venga, ¿cómo le fue en el colegio? ¿Qué le pasó? ¿Qué necesita? Pero no solamente económico, porque créame que ese Xbox o la tablet o esto para que él se entretenga, claro que eso sirve, pero que no se entretenga para que no me moleste, no, esa no es la razón. Porque que nuestros hijos vengan a nosotros y nos pidan un consejo. Que la hermana Gloria, su hijo que tiene 23, 24 años, le diga, mamá, ¿qué hago? Me está pasando esto. Oiga, yo creo que eso debe de ser grande, porque que un hijo a esa edad esté acudiendo a su madre, a su padre, a pedirle un consejo, es porque ve algo en él. Qué bueno que su hijo no acuda por allá al otro que le va a dar quizás un consejo que no va a servir. Pero que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestra esposa siempre mire que en la casa, en el hogar es donde primero tenemos que coger y atacar las situaciones que estamos viviendo, que es donde yo tengo que llegar, donde encuentro un hombro, donde recostarme y de pronto llorar, es donde encuentro de pronto una palabra de aliento, es donde encuentro de pronto algo que me hace seguir adelante. Pero ¿qué huella estás dejando en tu familia? ¿Será que el niño entra y sale, quizás tiene llaves y a qué hora se acuesta, qué hace encerrado en la pieza? ¿Será que nuestros hijos, si usted le ha dado la confianza que ellos necesitan para que llegue y le diga, papá, como pasaba aquí con el hijo de David, que él llega y le dijera, papá, estoy enamorado de mi hermana? ¿Cuánto se hubiera evitado?
Papá, es que en el colegio me están diciendo esto y esto. Venga, mijo, venga. Y créame que los consejos de nosotros no son cualquier consejo, porque vea, si algo tenemos nosotros es la sabiduría de parte de Dios. Y si usted no la tiene, allá en Santiago, ¿sabe qué dice? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche será dada. Dice la palabra. Si quiere, léalo en Santiago. Si usted tiene falta de sabiduría, dígale: Señor, deme sabiduría. Este muchacho es difícil, pero Señor, deme sabiduría. Y dice que nos la da abundantemente y sin reproche. Porque a veces de pronto usted dice: es que yo quiero dar un consejo, yo soy vieja guardia, yo soy anticuada, yo soy esto. Pero créame, mi hermano, que si usted con el temor de Dios, con la sabiduría de parte de Dios, usted se sienta y el Señor le va a dar gracia y le va a abrir sus oídos a su hijo para que él entienda el camino, para que él sepa qué es lo que va a hacer. Y qué bueno que vea, hermano, vea, pasa de que sus hijos quizás hubo un tiempo donde su casa estuvo llena de juguetes, ¿cierto? Los juguetes regados, las paredes rayadas, y todo. Y entonces usted organizó la casa y al momentico la hermana Alejandra está diciendo: ve, otra vez regó los juguetes y otra vez regó todo esto. Y el niño ya ve a donde lleva la olla y ya se aprendió a subir allí y ya aprendió a hacer esto. Pero va a haber un momento en que los juguetes ya no van a estar regados. Va a haber un momento donde la pared ya no va a estar rayada. Va a haber un momento donde lo que usted le instruyó a su hijo, las huellas que usted le dejó a su hijo, él tiene que salir a ese mundo y saber de qué es bueno y qué es malo. Y a veces hasta decirlo: no, yo me quedo con el Dios de mi mamá. Yo me quedo con el Dios de mi mamá. Y a veces, ¿sabe qué, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que su hijo salga a la calle, iba a pasar y pasó una moto y él se asustó, y que lo primero que piense es: ¿sabe por qué no me pasó nada? Allá se quedó mi mamá orando. ¿Sabe por qué el Señor me guarda? Porque allá está mi mamá orando. ¿Sabe por qué el Señor me bendice a mí? Porque tengo una mamá que no echa tanta cantaleta, sino que ora por mí. Que cuando su hijo ya los juguetes estén arrumados, cuando él ya esté creciendo, él sepa que quiere ser un ejemplo también, que quiere ser un hombre, porque casi siempre los niños quieren ser lo que es el papá y la mamá, y la niña lo que es la mamá, ¿cierto? Pero a mí me pasó algo, que yo veía que mi mamá fumaba cigarrillo. Entonces ella botaba la cusca y apenas daba la vuelta, yo la cogía y fumaba cigarrillo. Y yo decía: pues si mamá lo hace, ¿cierto? ¿Será que yo también lo puedo hacer? Un día mi mamá me vio y me prendió un cigarrillo entero. Me dijo: es que le gusta el cigarrillo, fúmese este cigarrillo entero y verá cómo es de bueno. Ay, yo me lo fumé, eso me puso a toser, carraspera por acá. Pues yo no sé eso que tenía, pero hasta ahí llegó. Pues yo de ahí para allá nunca me acuerdo de haber cogido un cigarrillo. Pero yo pensaba algo, y un día se lo dije a mi mamá y casi me cuesta mis dientes, porque yo le dije: mamá, es que el respeto no se impone, el respeto se gana. Porque créame que cuando usted le dice a su hijo: papi, no diga mentiras, porque dice mentiras, pero llegó alguien hace media hora y tocó la puerta, mi hijo, diga que no estoy. El niño está viendo eso. ¿Qué huella le estás dejando a su hijo? Porque a veces sencillamente ellos son el reflejo de lo que usted es. ¿Y de dónde salió él así? Es que así es el papá, es que así es la mamá. Pero qué bueno, hermanos, créame que nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos, no podemos darle alas, sino enseñarles a volar. Enséñele. Porque tenerlos en casa es imposible, tenerlos siempre metidos
en una burbuja es imposible, pero que cuando ellos salgan allá de ese mundo se acuerden de esas palabras de mamá, se acuerden de esas palabras de papá, se acuerden de esa huella que dejó papá y mamá, que ellos sientan que a medianoche mamá me puso las manos en la cabeza y estaba diciendo: Señor, guárdalo, Señor, bendícelo, Señor, cuida de él, Señor, guárdalo su caminar, guárdalo donde vaya. Y entonces él cuando está por allá en la calle se acuerda que esas manos las sintió de noche y que mamá, y así de pronto no venga acá, pero que él vea que mamá siempre, ese Dios de mamá, ese Dios que mi mamá adora, ese Dios que mi mamá sigue. Aleluya. Son nuestros hijos. Y sabe que, hermano, el mundo está ofreciendo muchas cosas, muchas. Y qué bueno que el niño sepa enfrentarse, porque es que ya no da miedo llevarlo a un centro comercial, porque uno quisiera llevarlos, pero taparle los ojitos para que no vean tantas cosas. Pero qué bueno decirle en esta noche: Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu sabiduría, necesito cómo llegar a ese hijo y explicarle que él está en el mundo, pero que no es de ese mundo, de explicarle de las consecuencias que tiene vivir en un mundo de esos, explicarle que sin Dios su vida no tiene sentido, que el Dios que yo le sirvo, que el Dios que yo sigo, ese Dios también él puede seguirlo, entregarle su vida. Pero no lo embolate. Pídale sabiduría a Dios, porque a los niños a nuestros hijos hay que saberles hablar. Porque muy triste como terminó David, después de haber permitido que pasaran tantas cosas. Después, porque vea, si nosotros nos ponemos a ver, de pronto podemos deducir que David fue muy buen rey, fue muy buen hombre para las batallas, pero quizás no fue buen padre. Quizás, pues según lo que muestra acá, porque mire que acá cuando él se da cuenta de eso dice que se enojó y ya no hizo nada. Y después vienen esas palabras desgarradoras que encontramos allá en donde él dice en el capítulo 18 versículo 33. Ahí fue cuando David ya se quebró, ya no soportó más, porque quizás, según muestra la palabra de Dios, él quería mucho a Absalón. Y mire lo que él dice, pero yo digo que es algo que sale del corazón, que él dice: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, que diera yo morir en tu lugar. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. O sea, le está diciendo: Absalón, yo hubiera querido que me pasara lo que le pasó a usted, pero ya era tarde. Ya estaba llorando sobre un cuerpo frío. Ya quizás quería solucionar algo donde ya no había nada que hacer. Tenía una hija violada, tenía ya 2 hijos muertos. ¿Y ya qué? Dice la palabra que él rasgó sus vestidos, lloró amargamente, pero ya no tenía nada que hacer. Yo creo que nosotros hoy todavía tenemos mucho que hacer por los nuestros. Yo creo que hoy es el momento de que nosotros le digamos: Señor, yo quiero dejar una huella en mi hijo. Que cuando él se vaya de casa recuerde a mamá como una mujer que se ponía de parte de Dios. Que recuerde a papá como un papá que se ponía de parte de Dios. Una mamá que quizás gastó mucho tiempo, dedicó mucho tiempo en aconsejarle, en darle lo mejor. Hace poco trabajé con un muchacho y me pareció tan triste lo que me contaba, porque si usted me pregunta por mi mamá, yo le voy a hablar lo mejor de mi mamá. Si usted me pregunta por mi papá, yo le voy a decir lo mejor de mi papá. Y él me decía: yo no quiero saber nada de mi mamá. Y yo le decía: ¿por qué? No, me regaló a los 2 meses.
y la conocí y no me provocó saber nada de ella. ¿Y qué de su papá? No, mi papá, yo viví con él como 5 años y me maltrataba, era grosero, era tirano. Tampoco quiero saber nada de mi papá. Qué tristeza un padre que escuche esto, ¿no? O sea, qué tristeza que un padre esté escuchando a lo lejos o quizás detrás de una puerta que su hijo está diciendo: no quiero saber nada de mi mamá. ¿Qué se puede esperar de un muchacho en esas condiciones? Y créame que eso tenemos a montones, porque ahora es muy fácil, el hombre se va y deja a los muchachos y les pasa lo que tenga que pasar y cree que con eso ya. Pero tenemos, hermanos, vea, si algo nosotros tenemos que reflejar en nuestro hogar, es ese Dios que nosotros tenemos. Porque vea, vivir acá quizás 1 hora y media, 2 horas, créame que es fácil, pero nosotros acá nos tenemos que llenar de nuestro Dios, tenemos que refugiarnos en nuestro Dios, para que cuando vamos allá a casa, cuando vamos allá donde los nuestros, hermano, vea, ¿cuántas veces usted ha salido de acá y porque no le arreglaron una cocina se le acabó la bendición? ¿Cierto? Ay, yo que ese culto tan bueno y usted me daña la bendición. No, es una cosa no tiene que ver con la otra. Que su hijo vea que hay una mamá que busca de Dios, una mamá íntegra, una mamá que siempre está del lado de Dios, una mamá que se esfuerza, es valiente, pero en las manos de Dios, y que da un consejo sabio en el momento que lo tiene que dar. Que cuando usted lo suelte de la mano y le diga hágale, que usted sepa que le dio, lo fundamentó, lo formó de la mejor manera. Que usted no se quede lamentándose: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? No, hágalo ahora. Esté tranquila, que cuando ellos se vayan, que consigan una pareja, usted le diga: yo dejé buena huella en ellos. Y que ellos digan: yo de mi mamá dejó una huella en mí. Yo quisiera que usted se pusiera en pie en esta noche y se preguntara lo que nos preguntamos ahora: ¿qué huella está dejando? ¿Será que su hijo de 5 o 6 años puede decir que mamá está dejando una buena huella en mí? ¿Será que su hijo, que quizás no ha venido acá a la iglesia ni 1 ni 2 veces, él puede decir: mi mamá es una mujer de Dios? ¿Será que él puede decir eso? ¿Será que su esposo, que quizás es inconverso, puede decir: mi esposa es una mujer de Dios? Yo no sé si alguien tiene que decirle al Señor esta noche: Señor, tengo falta de sabiduría. Señor, dame entendimiento, dame gracia para con los míos. Mi familia necesita más de mí, que soy esa persona que está buscando de Dios, que se está perfeccionando de Dios, y yo necesito llevar eso a mi casa. Porque a veces, claro, salimos a buscar los de la calle, pero se nos están perdiendo los de la casa. Señor Jesús, aquí hay una familia, Señor, una madre, un padre, que quizás